Muy buenas noches, familia. Qué bueno que estás tú ya teniendo tu corazón disponible para este tiempo de compañerismo y comunión con Dios. Queremos darte la bienvenida a este tiempo de la palabra y bueno, mientras se empiezan ahí a agregar algunos, estaremos tomando un tiempo para que vayan conectándose. Quiero animarte que compartas el enlace de este tiempo de la palabra, este tiempo de enseñanza, este tiempo de que tú y yo tengamos más acceso por medio de la palabra al conocimiento de todo el bien que ya está en nosotros por Cristo Jesús. Esto tú y yo lo podemos confirmar en la palabra de Dios, en la carta a Filemón capítulo 1 versículo 6. Y también quiero animarte a que sepas lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, que todo el bien que está en Cristo Jesús, también tú y yo podemos acceder a algo más que eso. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, por medio de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces quiero decirte que a través de este tiempo de estudio live, estudio de la palabra, tú y yo lo que tenemos es el acceso por medio de palabra a conocer a Jesús, a conocer a Dios el Padre y a conocer todo lo que ya nos ha sido dado en Cristo Jesús en su obra maravillosa en la cruz. Y déjame decirte que es por fe para que sea por gracia. Y la fe, ¿cómo viene? Lo hemos visto en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así es de que quiero animarte a que compartas con nosotros, envíanos un saludo para saber que estás conectado con nosotros. Estamos siguiendo la serie de enseñanza muy importante en la vida del creyente: espíritu, alma y cuerpo. Poder diferenciar especialmente el espíritu de las otras dos áreas de nuestra vida es esencial para que tú tengas una confianza y una convicción de lo que ya está totalmente hecho por el Espíritu de Dios que fue depositado en nosotros cuando creímos. Y quiero animarte a que pongas mucha atención. Si llegas a tener alguna pregunta, anótala por ahí y te pido que no la envíes, y probablemente próxima semana podríamos estarla contestando, si es que no lo podemos hacer durante la transmisión de hoy. Mi esposa va a estar compartiendo este tiempo de enseñanza, yo estoy aquí para apoyarla, pero con toda confianza envía el enlace, comparte este tiempo de la palabra con tus demás familiares. Créeme, va a ser un tiempo de mucha bendición. Queremos dar la bienvenida a Crista Peña y a los que seguirán conectándose. Sé que la palabra nos empodera para vivir la vida en abundancia que Dios ya nos dio. Y hoy tenemos una clase maravillosa, un tema muy especial, y es saber las características de la redención eterna, porque son términos que normalmente fuimos enseñados por error, ¿verdad? Y así estuve yo también, igual que muchos, creyendo que la redención era hasta que llegues al cielo. No, la redención ya sucedió y la redención tiene efectos permanentes, redención eterna, y hoy vamos a estar a través de la palabra teniendo todo este conocimiento. Así es de que bienvenidos a todos los que están conectados. Adelante, amor. Igual los saludo, gracias por conectarse, siempre es un gusto poder llegar hasta tu hogar, poder llegar ahí a tu corazón a través de la palabra de Dios para, como decía mi esposo, seguir empoderándonos o seguir conociendo y introduciéndonos en este reino maravilloso de Dios y en estos temas tan importantes para la vida de los cristianos, porque este tema, conocer bien cómo está formado nuestro ser, qué sucede, cómo opera, qué hay, qué hizo Dios, qué ha hecho Dios en cada parte de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, trae una claridad muy padre, trae una claridad muy grande para vivir la vida en Cristo de una manera diferente, en victoria, de gloria en gloria. Siempre nos hemos sabido de ese versículo que dice: Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero a veces no lo vivimos. Y cuando podemos entender cómo funciona nuestro ser, por qué Dios nos creó en tres partes, qué ha hecho Dios en nuestro espíritu vuelto a nacer, todo esto trae una libertad, trae nos proyecta hacia la vida abundante que fue la que realmente Jesucristo vino a ganar por cada uno de nosotros. Bueno, y pues nos da gusto que ya estén conectados aquí algunas personas. Chelo Álvarez,
saludos, doña Chelo, Diana Garza, Crista Peña, como decía mi esposo, y no sé si hay algunas otras personas conectadas. Si tú estás conectado y quieres que te saludemos o que nos enteremos que estás conectado, pon ahí un comentario para que puedas aparecer en la transmisión. Igual, te recuerdo, como dijo mi esposo, si tienes una duda del tema que estamos compartiendo o de alguna otra cosa, tú puedes anotar en los comentarios la duda y nosotros estaremos respondiendo. Lo importante aquí es que los jueves es un estudio y es importante que si tú tienes alguna duda, preguntes, porque Dios quiere que no haya nada de ninguna, sí, pues valga la redundancia, duda del tema que estamos compartiendo, porque Dios no quiere que ignoremos su voluntad, no quiere que ignoremos su palabra. Al contrario, Dios está interesado en que entendamos su palabra, porque si entendemos su palabra, la abrazamos en nuestro corazón, nuestra mente se renueva, entonces nuestra vida va a vivir en un potencial extraordinario del poder de Dios que ya está dentro de nosotros. Alma Mendívil también, bendiciones, bienvenida. Ya tenemos varias personas conectadas. Bueno, el tema de hoy, lo decía mi esposo, se llama redención eterna, pero ya hoy creo que es el 9º o 10º jueves que estamos, la lección 9 es esta, es el 9º jueves que estamos compartiendo este tema tan padre. A mí, en especial, este tema espiritual, mi cuerpo, este estudio ha bendecido muchísimo mi vida. Y durante estos 9, 8 jueves que hemos compartido, porque hoy es el 9º, hemos estado recorriendo a lo largo de estos estudios algo bien padre, porque hemos visto que la palabra de Dios es el espejo de Dios, el espejo espiritual, donde podemos ver nuestra realidad espiritual. Hemos visto ahí también en la palabra que todas las cosas ya son hechas nuevas. Vimos también que nuestra alma tiene un papel muy importante, que es nuestro punto clave que tenemos que cuidar, porque el alma es la que se renueva. Y ahorita vamos a ir introduciéndonos más en el tema de hoy en esta cuestión. Y a través de la palabra nos vamos renovando, vamos reconociendo nuestra nueva naturaleza y vamos experimentando lo nuevo que Dios ya nos dio a través de Jesús. Y empezamos a entender cómo opera la realidad carnal y cómo opera la realidad espiritual, y podemos ya entonces tomar los beneficios de las cosas espirituales, de la realidad espiritual a la que realmente somos parte de ella. Y hemos entendido y estudiamos que ya somos justos y santos, que somos unos con Jesús. Y el jueves pasado, el último jueves que compartimos la palabra, estuvimos hablando de sellados. Ya fuimos sellados en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Y hoy vamos a entrar en el tema de esta noche. Tú puedes compartir el enlace, hablarle rápido a alguien que se conecte. Si por algún motivo no se pueden conectar, diles que ahí se queda en la página estos estudios tan tremendos. Si tú no has visto los 9 estudios, yo te animo a que tú vayas hacia atrás y los busques y los escuches, los medites y los veas, porque te va a ser de mucha bendición. También ya se conectó Elsa Zavala, también bendiciones a Elsa y a todos los que se estén conectando. Ok, fíjate bien que en la carta de los hebreos, a los hebreos, en el capítulo 9, en este capítulo especialmente, la palabra, ahí en Hebreos 9, todo el capítulo, pero ahorita vamos a ir desglosando algunos de ellos y vamos a irlos profundizando. Pero en Hebreos 9, la Biblia hace un contraste entre la ley del Antiguo Testamento y con la gracia del Nuevo Testamento. Hay que entender muy bien que la Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza a partir del nacimiento de Jesús, cuando Jesús aparece en escena. Antes de Jesús, todas las personas que vivieron antes de Jesús, la Biblia vamos a decir, los junta o los reúne bajo el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés. Pero viniendo Jesús, todas las cosas cambian. Jesús viene a establecer algo extraordinario para la vida
para la humanidad entera y algo extraordinario para los que creen en Él y los que creen en su sacrificio y los que son valientes y se atreven y arrebatan estas verdades. Dios trae algo extraordinario a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces Hebreos 9 hace ese contraste entre la ley en el Antiguo Testamento y la gracia, con la gracia en el Nuevo Testamento. Y algo que aparece ahí es que lo que hemos recibido, lo nuevo que hemos recibido a través de Jesús en el nuevo pacto, porque Jesús vino a establecer un nuevo pacto, porque antes de Jesús, te recuerdo, era bajo el pacto de la ley, el antiguo pacto. Viene Jesús y entonces Jesús nos da un nuevo pacto a través de Jesús. Y este pacto nuevo, este nuevo pacto es ampliamente, de una manera extraordinaria, superior al antiguo pacto. De una manera amplia, o sea, no hay, vamos a decirlo así, no hay comparación entre el antiguo pacto, que estaba basado en la ley de Moisés, en las exigencias de cumplir por los mandamientos, con el pacto, el nuevo pacto a través de Jesús, de la gracia. Y este nuevo pacto trae algo, es muy amplio y trae cosas superiores en gran manera comparado con el pacto de la ley, lo que se tenía en el antiguo pacto. Ahora, ¿qué sucedía en el antiguo pacto? En el antiguo pacto, yo creo que tú lo recuerdas, ahí nos lo explica en Hebreos 9, desde los primeros versículos. Ahí nos explica y nos recuerda que en el antiguo pacto el sacerdote, ¿te acuerdas que había en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo terrenal, cuando Israel había sido liberada de Egipto y que duró en el desierto rumbo a la tierra prometida? Ahí se levantó un tabernáculo. Moisés estaba ahí dirigiendo todo el pueblo de Israel, y en ese tabernáculo había varios lugares que formaban el tabernáculo: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. No me quiero meter mucho en cada detalle porque no tenemos tiempo, pero en el sacerdote, que era la persona que estaba encargada de oficiar el culto en el tabernáculo, el sumo sacerdote, este sumo sacerdote estaba encargado de interceder por el pueblo de Israel, pero antes de la intercesión había algo que él hacía: sacrificios de corderitos. Sacrificaban. Los sacrificios se hacían una y otra vez. Cada año se estaban haciendo sacrificios. Y esta sangre de este sacrificio, de este corderito, solamente podía cubrir el pecado que había cometido el pueblo de Israel. Eso era bajo el antiguo pacto. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, a través de Jesucristo, el pacto de la gracia, fíjate bien, Jesús nos ha dado su vida como sacrificio por el pecado. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, quien moría era un animalito, era un corderito, era un borreguito, era un corderito que el sumo sacerdote sacrificaba. Pero cuando viene Jesús y que establece un pacto mejor, que es el nuevo pacto, Jesús mismo ofrece su vida en sacrificio por el pecado. Acuérdate que debido al pecado de Adán en el principio, todos los seres humanos nacen con una naturaleza de pecado heredada de Adán y de Eva. Jesucristo viene, sacrifica su vida una sola vez, ahorita lo vamos a ir desarrollando más, y Él se sacrifica por el pecado, por nuestra naturaleza, por esa herencia que tomamos o que adquirimos por la desobediencia, de Adán. Entonces, cuando Jesús viene y se sacrifica una sola vez, esto quiere decir que Jesús no necesita repetir el sacrificio. El sacrificio de Jesús
fue suficiente una sola vez. Comparado con el antiguo pacto, que era necesario que se estuvieran sacrificando los corderitos una vez, otra vez, porque no, ese sacrificio no era suficiente para quitar el pecado del pueblo, pero viniendo Jesús, ofreciendo su vida una sola vez por el pecado, esto es suficiente para que el sacrificio de Jesús no se repita. Es decir, fue una sola vez. Y mira, acompáñame a Hebreos 9 y vamos a leer, te voy a leer el versículo 11 y 12. Lo voy a leer de aquí del libro para ahorrarnos tiempo en buscar en la Biblia, pero tú puedes anotarlo o irlo a buscar a tu Biblia. Pero en Hebreos 9, 11 y 12 dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido, y aquí esta palabra, grábatela, redención eterna. Dice, habiendo obtenido redención eterna. Redención eterna es salvación eterna. Redención eterna, salvación eterna es algo que perdura para siempre, no se pierde. Alguien que recibe, que nace de nuevo, que cree en el sacrificio de Jesús, que acepta el pago por sus pecados, que se introduce en este nuevo pacto a través del único sacrificio hecho una sola vez y para siempre, tiene redención eterna, donde ya no es necesario estar que Jesús se sacrifique otra vez, porque ya ocurrió una sola vez y para siempre este sacrificio eterno. Entonces, esto quiere decir que cuando una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, acepta el pago por sus pecados, nace de nuevo, y cuando nace de nuevo, la parte del ser de esta persona que nace de nuevo, ¿cuál hemos dicho que es? Nuestro espíritu, nuestra parte espiritual, que es la tercera parte de nuestro ser, espíritu en mi cuerpo, la tercera parte de nuestro ser, que está en la parte profunda del hombre o de la mujer. Este espíritu nace de nuevo y es limpiado totalmente. Ahí en nuestro espíritu ocurrió, en todo nuestro ser, pero en nuestro espíritu ocurrió la redención eterna. ¿Qué quiere decir? Que nuestro espíritu ya no necesita limpiarse, ni depurarse, ni estar naciendo de nuevo, y nacer de nuevo, y nacer de nuevo, y nacer de nuevo. Nacemos de nuevo una vez cuando creemos en Jesús, y esto es para siempre. Esto significa redención eterna. Esto es sumamente importante entenderlo. Y te voy a leer ahora el versículo 13 al 15, ahí mismo en Hebreos 9. Y aquí estoy saludando a Chevia Ponce, que ya está conectada, y a Adriana de Wong, que también está conectada por ahí. Gracias por conectarse. Y vamos a leer el versículo 13 al 15. Dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia. Y subraya esta palabra, conciencia, de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto es extraordinario. Yo le pido al Espíritu Santo que esté iluminando nuestro entendimiento y que podamos atrapar estas verdades que estamos aprendiendo y leyendo y descubriendo y profundizando en estas verdades, porque lo que los sacrificios de los machos cabríos o de los becerritos lograba era solamente cubrir el pecado. Pero
la sangre de Cristo que fue derramada una sola vez y para siempre, y que Él mismo se ofreció sin mancha, porque Jesús nunca pecó y se ofreció a Dios como ese cordero inmolado. Dice entonces, dice que ese sacrificio hace algo, dice que purifica nuestras conciencias de obras muertas. Y aquí hay algo muy importante que aprender. Cuando Jesús entra, dice que Jesús entró al Santísimo, al lugar santísimo una sola vez, y dice que no es el lugar terrenal, no es el tabernáculo terrenal, sino que entró a uno celestial. Y está hablando cuando Jesús resucita, Jesús entra al tabernáculo que está en el cielo, que el que estaba aquí en la tierra era una semejanza, una figura del celestial. Jesús al resucitar entra al lugar santísimo celestial, ahí en el cielo donde está el Padre, y ahí el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, y Él mismo, acuérdate que lo hemos estudiado también en otro tiempo, que Jesús es el sacerdote, Jesús es la ofrenda, que Jesús es el sacrificio. Jesucristo mismo se ofreció, y entonces ese sacrificio de Jesús, hecho una sola vez y para siempre, de ese cordero sin mancha, que entró en el tabernáculo celestial, ese sacrificio nos otorga una herencia eterna. ¿Cuál herencia eterna? La salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados para siempre. ¿En qué parte? En nuestra parte espiritual. Y déjame decirte algo. Dios realmente quiere que esto que estamos viendo ahorita nos lo metamos en la cabeza. Que lo que leímos ahorita decía que este sacrificio purifica nuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué sucede mucho con los cristianos? Con las religiones. Lo que las religiones han enseñado o enseñan por interpretar incorrectamente, por no conocer lo que ha sucedido en nuestro espíritu, que lo puedes ver en 2 Corintios 5:17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, se refiere a nuestra parte espiritual. Y entonces quien no entiende esta verdad y no la atrapa y no la abraza y su entendimiento no es renovado, estas personas viven con conciencia de pecado. No se han dado cuenta que el sacrificio de Jesús tiene el poder para purificar nuestras conciencias del pecado que heredamos, de nuestra naturaleza antigua. Y entonces, cuando no se entiende esto, las personas, los cristianos, están recordando constantemente sus errores del pasado, del presente, y están recordando continuamente sus fracasos, sus fallas. Y déjame decirte que cuando una persona tiene conciencia, esto es conciencia de obras muertas, conciencia de pecado, de obras muertas, ser conscientes de los pecados, de las obras muertas, tiene como resultado la culpa. Y entonces hay cristianos que se encuentran en un círculo vicioso porque piden perdón, quieren cambiar, pero solamente tienen conciencia, están fijándose, están enfocándose en sus actitudes, en su conducta, y en el momento en que fallan porque no han entendido que su espíritu ya fue completamente redimido eternamente, que ahí el espíritu no peca, es justo y santo y puro, y entonces cuando no hay esta claridad en el entendimiento, entonces estas personas están en un círculo vicioso porque al fallar son conscientes de esa falla, se culpan y vuelven a empezar. Hay cristianos que creen, fíjate bien, hay cristianos que creen que al fallar tienen que empezar otra vez de cero. Tienen que empezar otra vez a volver a hacer sacrificios y a volver a pedir que Dios los perdone, y sufren y se acongojan y se deprimen y se frustran, y realmente esos cristianos no pueden ver un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que el sacrificio de Jesús, que Él mismo se ofreció una sola vez y para siempre, es para purificar nuestras conciencias del pecado, para que nosotros no estemos solamente
viendo nuestros errores o recordando nuestros errores pasados, que eso nos va a llevar a estar otra vez en el mismo lugar. Y Dios lo que quiere hacer es catapultarnos a una vida extraordinaria, impulsarnos a vivir la vida en plenitud, a llevarnos a esos niveles sobrenaturales, los cuales el Señor Jesucristo ganó para nosotros en la cruz, en el Calvario. En Romanos 6, déjame primero leer, quiero que me acompañes primero a Hebreos 10. Bueno, antes de leer Hebreos 10, vamos a leer Hebreos 9, del 24 al 28. Y aquí vamos a confirmar algo de lo que acabo de decir. Dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Jesús, sin mancha, sin pecado, murió en la cruz, resucitó, se presentó delante del Padre en el tabernáculo celestial por nosotros. O sea, Él llevó el pecado de nosotros, tu pecado, nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos y todos nuestros pecados, que todos los pecados, ahí los llevó el Señor Jesucristo. Entonces Jesús se presenta en el tabernáculo celestial por nosotros, dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. O sea, si el sacrificio de Jesús no hubiera sido suficiente para perdonar todos nuestros pecados, Jesús tuviera que haberse sacrificado muchas veces desde la fundación del mundo. Dice, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. Y esto me encanta esta parte. El Señor Jesucristo murió una vez por los pecados de muchos, dice. Pero el Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Los que entendemos que tenemos redención eterna, sabemos que el pecado ya no es un estorbo, por eso ya no tenemos conciencia, ya no estamos enfocándonos en nuestros aciertos y nuestros errores. Y quiero decirte con esto que esto no quiere decir que entonces podamos hacer lo que queramos. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto. Pero lo que sí quiere decir es que en el momento en que tú y yo entendemos qué hizo el sacrificio de Jesús y la suficiencia de este sacrificio en nuestra vida, entonces eso nos enfoca en el sacrificio de Jesús, no en mi conducta, porque yo voy a fallar. Entonces en quien me debo enfocar es en lo que Jesús hizo por mí y en lo que yo ya tengo en mi espíritu. Si mi espíritu ya no peca, mi espíritu es puro, justo y santo, entonces me enfoco en mi nueva naturaleza, no en las fallas de mi alma y de mi cuerpo, sino me enfoco en mi nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque Jesús para eso ofreció su vida y derramó su sangre, para que tú y yo ya no tengamos más conciencia del pecado. Entonces, fíjate, los sacrificios del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, no pudieron hacer lo que el sacrificio de Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Jesús, su sacrificio fue eterno para darnos una herencia eterna, para darnos redención eterna. Es decir, la salvación no se pierde a menos que una persona rechace la fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Pero un cristiano que ha creído en Jesús, ha aceptado el pago por sus pecados, no pierde la salvación, porque la salvación y la redención eterna están ya en su espíritu ya fue sellado. Ese fue el tema que vimos el jueves pasado. El espíritu recreado por aceptar el sacrificio de Jesús es sellado, y ahí entonces ese sello
ya no permite que el pecado del alma y del cuerpo entren al espíritu del hombre. Entonces este espíritu ha recibido la redención eterna, ha sido purificado, ha sido santificado, ha sido justificado, gracias a que una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, se sacrificó una sola vez y entró en el tabernáculo celestial, se sentó a la diestra del Padre, y cuando Él regrese por la iglesia, cuando Él aparezca de nuevo, entonces Él va a venir ahora, ya no como cordero, porque ya una sola vez se sacrificó, ahora va a venir como rey, va a venir a gobernar. Y dice, me encanta porque dice, y todos los que sabemos esto, estamos esperando con ansias el regreso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque vendrá como rey. El pecado ya no tiene nada que ver en su segunda venida. Jesucristo ya vino hace más de 2000 años. Y entonces ahora, de ese tiempo hasta que Jesús regrese, es el tiempo para que todas las personas acepten ese pago por sus pecados. Jesús ya murió y ya hizo el pago. La redención es que Jesús ya pagó por los pecados del mundo entero. Eso dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús ya hizo el pago por los pecados del mundo entero. ¿Qué necesita hacer cada quien? Aceptar el pago por sus pecados, recibir la redención eterna. Y en ese momento esa persona es sellada en su espíritu. Y entonces ahora su alma y su cuerpo se enfocan en la palabra de Dios y en lo que ya les ha sido concedido en su espíritu y lo que ya ocurrió en su parte espiritual. Y entonces el alma y el cuerpo empiezan a renovarse, empiezan a crecer en la palabra, empiezan a renovarse en su entendimiento y empiezan de esta manera a liberar para su vida lo que ya les ha sido concedido en su parte espiritual. Hebreos 10:1 y 2. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, está hablando de la ley, los mandamientos, la exigencia, tienes que hacer esto porque si no, Dios no te bendice, tienes que cumplir tal mandamiento para que Dios escuche tu oración, si te has portado mal, pues no te puedes acercar a Dios, eso es cumplir la ley. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Israel no podía ser perfecto porque estaban viviendo bajo las exigencias de la ley. Aún así, la misericordia de Dios estaba porque los sacrificios de esos corderitos cubrían, la sangre de esos corderos cubrían el pecado, no lo quitaban, lo cubrían, para que el Señor, cuando viera al pueblo de Israel, volteara a ver al pueblo de Israel, veía esa sangre que estaba cubriendo el pecado y entonces bendecía al pueblo de Israel. Pero sigue diciendo, de otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, si en aquel entonces hubiera sido suficiente los sacrificios de los corderitos, los que se acercaban y recibían ese sacrificio ya no tenían conciencia de pecado, pero la ley siempre estaba recordándole al pueblo que cometían pecado. Siempre estaba recordándoles la ley, porque la ley, acuérdate que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no cometerás adulterio, no mentirás, no robarás, no codiciarás, no jurarás el nombre de Dios en vano, honrarás a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos, la ley que se tenía que cumplir, siempre eran conscientes del pecado porque estaban bajo la ley. La ley lo que hacía era decirle a las personas que eran culpables. Entonces Jesús viene, quita el antiguo pacto, quita la ley con su sacrificio hecho una sola vez y para siempre, con su sangre preciosa. Y entonces dice, aparte de la ley, Jesús viene y cumple la ley en sí mismo, quita la ley, pone un nuevo pacto, que es el nuevo pacto bajo la gracia por su sangre, y entonces ahora nosotros ya no tenemos conciencia de pecado como antes bajo la ley. Ok, entonces a través nuestro espíritu. Sí, no tenemos conciencia de pecado, o sea, ya sabemos que nuestra parte espiritual ya fue redimida, totalmente rescatada. Ahorita vamos a ver un poco
entonces, porque no podemos decir, aunque sabemos que nuestra parte espiritual no peca, pero aún en nuestra carne, en las otras partes de nuestro ser, pues nos equivocamos y cometemos errores. Pero ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, a través de la obra de Jesús, ya no estamos conscientes del pecado, porque ser conscientes del pecado nos lleva a sentir culpa. Ahora, ¿qué pasa si tú sabes que ya fuiste redimido y rescatado en tu parte espiritual, pero te equivocas y cometes errores, piensas mal, te enojas, defraudas, te ofendes? Porque déjame decirte algo, que no solamente es pecado hacer cosas como robar, codiciar, etcétera. Pecado es también dejar de hacer cosas, no hacer cosas que debemos hacer. La Biblia dice que sabiendo hacer, que al que sabe que debe de hacer algo bueno y no lo hace, es tomado por pecado. Por eso te quiero decir que todos que nadie está exento a equivocarse. Por eso necesitábamos la redención eterna, porque nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, por la ley, no podíamos cumplir con las exigencias de tal manera que nos perfeccionara y nos quitara la conciencia del pecado. Por eso era necesario que viniera Jesús una sola vez y para siempre y quitara el efecto del pecado sobre nuestras vidas, para que ahora tú y yo entendamos cómo somos en nuestra parte espiritual. Y cuando nos equivocamos en nuestra alma o en nuestro cuerpo, pensamos mal, etcétera, o dejamos de hacer algo bueno, entonces, ¿qué es lo que un cristiano nacido de nuevo hace ahora? Entonces, este cristiano que se equivocó, voltea su parte espiritual y dice: gracias, Señor, porque sigo siendo justo delante de ti. Me equivoqué, pero sigo siendo justo delante de ti. Me puedo acercar con confianza ante tu presencia, porque aparte acuérdate que la presencia de Dios mora dentro de nosotros, en nuestro espíritu también. Ahí en nuestro espíritu sellado por el Espíritu Santo está la unción del Espíritu Santo, está el fruto del Espíritu Santo, está la presencia de Dios. Entonces nos equivocamos, pero volteamos a nuestra naturaleza nueva, recreada. Entonces decimos: Señor, gracias porque somos justos delante de ti. Me puedo acercar. Y fíjate algo tremendo y extraordinario. Vas a la palabra y la palabra te lava. Lava tus pensamientos, lava tu conducta, tus pensamientos que te llevan a determinada conducta, pensamientos que te llevan a hablar de determinada manera. Entonces, la palabra dice la Biblia que la misma palabra es como jabón de lavadores, como agua purificadora. ¿De qué parte está hablando? Es que ese efecto de jabón de lavadores y agua purificadora, ¿a qué parte se refiere? A nuestra alma y a nuestro cuerpo, porque nuestro espíritu ya es justo, santo y puro. Esto es algo que debemos meternos bien en la cabeza para realmente ir más allá en nuestra vida cristiana. Ahora, la vida cristiana, ¿de qué se trata? De renovar nuestro entendimiento, de creer en la palabra de Dios y de liberar todo lo que ya nos fue dado, porque en el Espíritu ya está la justicia, la santidad, la verdad, el Espíritu Santo, la salud divina, el bienestar total, del shalom que ha hablado mi esposo en varias ocasiones, todo el bienestar, todas las bienaventuranzas. Ahí ya somos bien bendecidos, todo lo bueno está ahí en nuestro espíritu, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todas las bendiciones espirituales, todo ya nos ha sido dado en nuestro espíritu. Entonces ahora vamos a la palabra y somos de esta manera conscientes de lo que ya somos en nuestro espíritu y podemos separar el pecado o nuestras acciones para no tener conciencia de los errores y para no estar cayendo en un círculo vicioso. Eso es lo que le pasa a mucha gente cuando cae en un vicio. Por ejemplo, una persona que cae, no sé, en el cigarro, el alcohol, la drogadicción, no sé, hay muchos vicios, no solamente ese. Hay muchas clases de adicciones, vamos a decirlo así. Cuando una persona tiene una adicción y entiende este principio,
esta verdad que estamos hablando, para ser libre de esa conducta, esta persona que nace de nuevo porque recibe a Jesús, por ejemplo, una persona fumadora recibe a Cristo, pero sigue fumando. Va la palabra, va la palabra, va la palabra, y la palabra lo va lavando y deja de fumar. Pero mientras sucede esto de dejar de fumar, esta persona, si entiende que su espíritu ha sido renacido, recreado, y ahí en su espíritu y ella es justa, entonces cuando fume ya no se va a condenar, sino que va a decir: Señor, sigo siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo ya fui perdonado, ya fui redimido, tengo redención eterna. Así es que tu palabra me limpia de esta obra, tu palabra me limpia de esta conducta, renuevas mi entendimiento, y entonces esa persona va a poder salir de ese vicio. Pero si se condena y se condena y se condena, esta persona va a estar recurrentemente cayendo en esa adicción. Esto es algo muy importante. Ahora, fíjate bien, ¿qué significa redención eterna? Redención eterna, bueno, ya lo dijimos ahorita, que es que Jesús se sacrificó y perdonó nuestros pecados. Pero fíjate bien, el perdón de los pecados ocurrió en nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Yo sé que esto puede causar un poquito de lucha o confusión, porque alguien puede preguntar: ¿cómo puede Jesús perdonarme de los pecados que aún no he cometido? Pero déjame decirte que esa es la manera de pensar del razonamiento humano, pero la manera de pensar de Dios no es como la nuestra. Simplemente Jesús murió hace 2020 años y ya no ha vuelto a morir. Murió una sola vez. Y en el momento en que Jesús murió, hace 2021 años, más o menos, en ese momento tú todavía no nacías y todavía no pecabas. Cuando naciste, entonces naciste con una herencia, una naturaleza pecaminosa que fue quitada y fue clavada en la cruz cuando recibiste el pago por tus pecados y aceptaste el sacrificio de Jesús y entraste a un nuevo pacto de la gracia. Entonces, en ese momento, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, fueron borrados en el momento en que creíste. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que estar angustiados porque Jesús nos perdone cuando nos equivocamos. Más bien debemos de gozarnos, porque cuando pecamos, sabemos que podemos ir al Señor, porque sabemos que Jesús ya nos perdonó. Y saberte perdonado para siempre, saber que tienes redención eterna, te da un poder para que tú puedas aniquilar, para que tú puedas deshacerte de esas conductas y puedas vestirte del nuevo hombre o de la nueva mujer que ya fue creado según Cristo Jesús, y que eso ya sucedió en nuestro espíritu. Entonces, una persona que sabe cómo es en su espíritu se viste de su nueva naturaleza. ¿Y qué es esa nueva naturaleza? La justicia. ¿Qué es la justicia? Como si nunca hubiera pecado. Entonces esa justicia, ese pensamiento, esa redención eterna me va abriendo camino, me va abriendo paso en la vida diaria, en el día a día, para ir hacia adelante, para vencer todas las situaciones, para saber que estoy enfrentándome a un enemigo que ya está derrotado y saber que la victoria ya es nuestra, y vamos hacia adelante, y vamos hacia adelante, y vamos hacia adelante, y es cuando podemos experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando podemos experimentar definitivamente ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mucha gente también ha interpretado que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria es porque hay batallas y porque tienes que estar luchando. Bueno, realmente nuestra lucha ya no debe de ser con el pecado, nuestra lucha es con nuestra conciencia. Entender que nuestra conciencia ya fue purificada por el sacrificio de Jesús del pecado. Ya, entonces tú volteas a tu interior y dices: bueno, aquí yo adentro de mí ya no hay pecado. Mi espíritu ha sido recreado. Mi espíritu volvió a nacer. Jesús me dio su justicia. Cuando el Padre me voltea a ver, no me ve a mí,
ve mi espíritu recreado y ve la justicia de Jesús en mí. Por eso entonces me ve como si nunca hubiera pecado. ¿Sabes quién quiere vernos en pecado y decirnos que somos pecadores? El diablo y las religiones. Y las religiones quieren encasillar al cristiano como pecador y decirle y hacerle creer, eres un pecador que ha sido salvado. No, era pecador, pero cuando Cristo vino y yo lo acepté como mi Señor y Salvador, ya no soy un pecador, ahora soy un justo, ahora soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esto es algo sumamente extraordinario. Cuando Jesús murió, puso este testamento en vigor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús una sola vez y para siempre. Hebreos 10, 11 al 14. Fíjate bien, vamos a leer. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día, ya lo habíamos leído, pero lo vamos a enfatizar un poquito más. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ojo aquí, los sacrificios bajo la ley y los sacrificios a los que muchas personas quieren estar haciendo. Señor, te prometo que voy a hacer este sacrificio para ya no cometer, o voy a hacer este sacrificio por este pecado que he cometido. Nada de eso puede quitar el pecado. Aquí dice, nunca pueden quitar los pecados. Ojo aquí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados, a los que santificó, a los que han creído en su nombre, a los que les dio redención eterna, a los que creyeron en él, a los que aceptaron el pago por sus pecados. A esos, a ti y a mí, que hemos nacido de nuevo. Entonces nosotros entendemos que esa ofrenda borró, quitó para siempre los pecados, pasados, presentes y futuros. La única ofrenda que nos santificó y nos perfeccionó para siempre es la ofrenda de Jesús. Ninguna ofrenda humana, ninguna sacrificio, ninguna manda, ninguna, ¿cómo se dice? Cuando vas a procesión, no sé, cuando vas a cumplir cuando prometes algo y vas y quieres cumplirle algo porque le prometiste algo al Señor, si Dios hacía algo, nada, eso es un sacrificio humano. Ningún sacrificio religioso, humano, de ningún tipo, ni de los basados en la ley, ninguna ofrenda puede perfeccionar ni santificar a nadie. La única ofrenda que puede santificar o que pudo santificar para siempre y perfeccionar para siempre a quien cree es la ofrenda de Jesús. Amén. Es la ofrenda de Jesús. Hebreos 12:23. Si todavía no estás convencido de esto que estamos hablando, Hebreos 12:23 dice algo también. Dice que nosotros no nos hemos acercado ¿a dónde? A la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Está hablando de ti. Hecho, dice también. Hechos ya. Ya, hechos ya No perfectos. No van a ser perfectos. Quien recibe a Jesús, quien cree en su obra perfecta, completa y terminada. Cuando hablamos y decimos la obra de Jesús fue completa y terminada, estamos declarando que fue suficiente. Jesús ya no se va a sacrificar. Jesús se sacrificó una sola vez hace más de 2021 años y ya no ha vuelto a morir. Cuando una persona está pidiendo perdón, angustiada por sus pecados, pidiendo que Dios lo perdone, y luego, ¿sabes qué?
que también se ha creído incorrectamente que si un creyente peca y no alcanza a confesar sus pecados y muere, se va al infierno. Entonces, si fuera esta una realidad y una verdad, entonces Jesús se tuviera que estar sacrificando constantemente, pero Jesús se sacrificó una sola vez. Y aquí dice, nos hemos acercado a la asamblea, a la iglesia, donde están todos inscritos. Tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Y dice, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Ya fuimos perfectos en nuestro espíritu. Somos perfectos en nuestro espíritu. Así es que con esta verdad, nada te puede derrotar. Por eso es importante que podamos visualizar lo que aún en el antiguo pacto Dios les decía a aquellos hombres y mujeres y les decía, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, con mayor razón ahora, y estaban bajo la ley, pero ellos tenían que cumplir con las exigencias de la ley. Pero ahora tú y yo, que hubo alguien que entró al tabernáculo celestial, se ofreció una sola vez y para siempre, ahora tú y yo estamos seguros y convencidos de lo que ya ocurrió en nuestro espíritu. Nuestro espíritu ha sido perfeccionado para siempre por todo el tiempo. Esto es, métetelo en la cabeza. Tu espíritu recreado, vuelto a nacer, ha sido perfeccionado por todo el tiempo. La palabra ahora lava tu alma y tu cuerpo, renueva tu entendimiento para que tú puedas en el espejo de la palabra ver cómo eres en tu espíritu y vayas caminando en armonía y vayas disfrutando de la vida plena. Por mayor razón ahora nosotros entendemos que nadie nos puede hacer frente ni nada, ni el coronavirus, ninguna enfermedad, ningún enemigo, porque Jesús derrotó a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente en la cruz en el Calvario y quitó el acta de los decretos que era contra nosotros, la clavó en la cruz del Calvario. Por eso ahora tú y yo podemos estar más que convencidos que nada nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. Y como Dios estuvo en aquel tiempo con Moisés, por mayor razón ahora nosotros, porque nuestros espíritus ya fueron hechos perfectos. Ahora, esto es algo, esto es como un hachazo, dice mi esposo, como un hachazo en la cabeza, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es como una espada de doble filo, más cortante que una misma espada de doble filo. ¿Sabes que una espada, las espadas de aquel entonces, no sé, en aquel entonces que se usaban las espadas en la guerra, tenían doble filo, filo en la parte de arriba y filo en la parte de abajo, doble filo, por eso se refiere a eso la palabra cuando dice doble filo. Entonces, cuando los soldados peleaban con las espadas, introducían la espada en su enemigo, la espada cortaba con el doble filo, no solamente tenía un filo, cortaba, pues para empezar, al introducirse con la punta de la espada. Pero no solamente, sino que el filo de la parte de arriba, de la parte inferior y superior, estaban haciendo estragos en el cuerpo del enemigo. La Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios tiene un poder, es viva y eficaz. Cuando tú vas a la palabra, entonces tú empiezas a desechar todas aquellas creencias equivocadas, aquella conciencia de pecado. Ahora sabes que tu conciencia ya ha sido purificada de obras muertas del pecado. Ahora sabes que si te equivocas, sigues siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús y sigues avanzando en la victoria porque eres más que vencedor en Cristo Jesús. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Vas a la palabra te está lavando, limpiando y esa conciencia de lo que ya ha sido hecho en tu espíritu te hace no agachar la cabeza. Por eso la palabra de Dios dice que Dios nos puso encima y no debajo, y que nos ha dado la victoria. Pero cuando un cristiano se siente derrotado por culpa del pecado, es que no ha entendido que Jesús murió una sola vez y para siempre, y entonces agacha la cabeza y se siente frustrado y derrotado.
Pero si sabes cómo eres en tu espíritu y que ya recibiste la redención eterna, entonces te levantas y entonces dices, Señor, gracias, porque sigo siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y sigo adelante. Y Pablo mismo decía, yo no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Entonces así le decimos al Señor, Señor, gracias porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y sigo a la meta y sé que en esta área ya tengo la victoria. Soy más que vencedor. Tú me has dado, Señor, todo en mi espíritu para ser victorioso en todas las áreas de mi vida. Porque mi espíritu que ha sido recreado, mi espíritu que recibió la redención eterna, nunca falla. Mi espíritu ya ha sido hecho perfecto. Perfecto. Y entonces, si estabas atorado en algún área de tu vida, ya no vas a seguir ahí atorado, porque ahora tú sabes y sabes hacia dónde puedes ver. Por eso dice la palabra en Hebreos, puestos los ojos en Jesús. No pongas los ojos en ti. En el momento en que tú pones los ojos en ti, te vas a desanimar. Por eso hay muchos cristianos que no entienden esto y son vulnerables al desánimo, a la duda, a la incredulidad, y a veces hasta dudan si Dios nos quiere bendecir porque están basando toda su vida cristiana en las exigencias, en su conducta. Esos cristianos no han entendido que Jesús vino a establecer, a poner en vigor un pacto que es ampliamente superior al antiguo pacto. Y aquí en este pacto somos bendecidos, bienaventurados, altamente favorecidos, totalmente perdonados, profundamente amados, grandemente bendecidos, perfectamente justificados, más que vencedores en Cristo Jesús. Y como Jesús es, así somos nosotros. Por eso ahora sí podemos entender ese versículo. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. La redención no solamente viene a afectar o a beneficiar nuestro espíritu. La redención es para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma y nuestro cuerpo se van renovando para ir a la par de nuestro espíritu. No separes. ¿Sabes cómo puedes estar siempre con estas tres áreas en armonía? A través del espejo de la palabra. Dice Santiago, el que mira atentamente a la ley de la libertad, y no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, dice, este será bienaventurado en todo lo que hace. Cuando dice hacedor de la obra, no se refiere a cumplir la ley, se refiere a tener conciencia de la obra de Jesús en tu vida, a desechar la conciencia del pecado y a saber quién eres en Cristo Jesús y a saber cómo es tu espíritu recreado y a caminar en tu nueva creación y a caminar en tu nueva naturaleza y a caminar en victoria y que nadie te diga y que nadie te juzgue. Dice la palabra, ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién nos culpará? Cristo es el que resucitó. Nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús, del amor de Dios, porque Cristo Jesús ya murió por ti y por mí. Esto es algo que trae mucha libertad a nuestra vida, así es que yo te animo a que tú sigas repasando estos temas, que leas una y otra vez los versículos que tocamos ahorita. Te voy a dictar las citas que estuvimos viendo para que tú las repases en tu casa y que tú puedas meditar, aprendértelos de memoria, verte en este espejo y puedas orar conforme a lo que eres en tu espíritu. Así tu alma, tu mente está siendo renovada a esta nueva realidad. Por eso también decimos mucho nosotros que ya no somos de otra especie. ¿Cuál especie? Hijos de Dios, recreados, nacidos en Cristo Jesús. Nuestro espíritu es un espíritu recreado. Pablo decía que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué parte? Nuestro espíritu. Los versículos que puedes estar meditando, que son de esta lección, son Hebreos 9, del 11 al 11 y 12. Bueno, vas a leer desde el 11 hasta el 15, y luego Hebreos 9, del 24 al 28.
Hebreos 10, 1 y 2. Segunda de Corintios 5, 21. Fíjate, este versículo es muy importante porque dice, al que no conoció pecado, esto es a Jesús, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cuando te dicen, bueno, ¿y tú por qué dices que eres la justicia de Dios en él? Porque segunda de Corintios 5:21 dice que Dios a Jesús lo hizo pecado. Nuestro pecado cayó sobre Jesús. Eso también dice en Isaías 53:5. Dice, el castigo para darnos paz fue sobre Jesús. Y por causa de ese sacrificio, de ese castigo que recibió él en lugar de nosotros, por sus llagas fuimos curados. Fíjate qué tremendo y qué extraordinario. Entonces Jesús no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en él, en Cristo. Entonces Jesús, el justo, nosotros con una naturaleza pecaminosa, Jesús muere en la cruz y entonces ocurre un intercambio divino. Jesús se hace pecado y nosotros nos hacemos justicia de Dios en Cristo Jesús. Y entre comillas, justicia, como si nunca hubiéramos pecado. ¿En qué parte? En nuestro espíritu. ¿Qué le pasa a mi alma y a mi cuerpo si peca? Tengo que recordar cómo soy en mi espíritu y eso me va a sacar al otro lado, a liberar y no caer en la culpa y en la condenación porque la palabra me limpia. Otro versículo que vimos fue Hebreos 10, 11 o 14, Hebreos 12, 23 y no leímos este versículo, pero te lo voy a dejar ahí también, Salmo 32, versículo 1 y 2, y dice así, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto lo decía David, y David era un cristiano del antiguo pacto. Y aún así, él sabía que aquella persona a quien Dios no culpaba de pecado era bienaventurado. ¿Sabes a quién Dios no culpa de pecado? A todo aquel que cree en la obra perfecta de Jesús en la cruz en el Calvario. ¿Sabes a quién Dios no culpa de pecado? A quien acepte el pago de Jesús por sus pecados, al que entiende lo que significa redención eterna, a quien toma la verdad y cree que sus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados totalmente. Estos cristianos nacidos de nuevo, dice la palabra de Dios, que Dios no nos culpa de pecado. De hecho, ¿sabes que Dios no está culpando de pecado a la humanidad? Porque Jesús pagó el pecado de todo el mundo entero. Pero ¿sabes qué? No todos lo creen. Por eso tú y yo tenemos una responsabilidad muy grande, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Hablarle a la gente de estas verdades tan preciosas para que más personas vengan y conozcan las buenas nuevas de salvación. Y estas buenas nuevas son las que tienen el poder para cambiar la vida de las personas, para cambiar la vida de los cristianos. Y que las iglesias no se llenen de cristianos derrotados, frustrados, desanimados, enfermos, sino que las iglesias estén llenas de gente que sabe que han sido redimidos eternamente y que son victoriosos y que viven una vida de victoria todos los días de su vida. Gloria a Dios, qué tremendo ha estado este tiempo. El título es Redención Eterna. Amén. Escucha, el título es Redención Eterna. Pero es tan maravilloso que usted y yo conozcamos que de lo que mi esposa ha estado hablando es de el poder de la obra de Jesús. El poder de la obra de Jesús. Y voy a tocar brevemente algunas cosas. Mire, Efesios capítulo 1, del 3 al 7, dice lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo, en tiempo pasado, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, esta bendición está relacionada a la obra de Cristo. Y ahorita vamos a ver cuál es la obra de Cristo. Es el capítulo de hoy. Dice, y esto es porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor.
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, y mire, no es por nada que nosotros hagamos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, la palabra charis ahí, altamente favorecidos en el amado. Y dice, y esto es porque en Cristo tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Entonces, esta redención eterna incluye no solo la libertad, no solo terminar nuestra permanencia por los siglos de los siglos en el cielo, en la presencia de Dios, también tiene toda bendición espiritual. Y usted sabe lo que hemos estado compartiendo, Filemón 1:6, para que la participación de vuestra fe sea eficaz mediante el conocimiento de ¿qué? De todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Y yo lo dije antes de iniciar este estudio mi esposa, y también compartí 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y alabanza. Entonces estamos hablando de cosas, estamos hablando de bendiciones que vienen unidas a la redención eterna, y por eso mi esposa inició este estudio tocando lo que dice Hebreos capítulo 9 por ahí, y es interesante porque leyó ella el versículo 9 y 10, ¿sí me explico? Pero también leyó el 11, mas estando ya presente Cristo, estoy leyendo otra versión, que es el sumo sacerdote pontífice, dice, de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de creación, y no por la sangre de muchos machos cabríos ni becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. La eterna redención incluye los bienes que habían de venir. ¿Estás escuchando? Esta redención incluye un sinnúmero de bendiciones. Entonces, cuando tú y yo creemos en el efecto de la redención eterna, es importante que creamos que esa redención eterna además tiene la vida en abundancia de la que Jesús habla en Juan 10:10. ¿Y estas son qué? Los bienes que habían de venir estaban profetizados. Si usted se va al Antiguo Testamento cuando se hablaba acerca de Jesús y la obra que Jesús vendría a hacer, estaba hablando de que íbamos a recibir bienes, Eso estaba profetizado. ¿Y qué dice? Y no es por sangre de machos cabríos ni de toros. ¿Por qué? Fíjese lo que creía el pueblo, lo que había estado bajo la ley, que se santificaba la carne. Esa sangre se rociaba para purificación de la carne. Pero, ¿sabes qué no se purificaba? La conciencia de las personas. La gente seguía siendo consciente de sus faltas. La gente seguía siendo consciente de sus faltas. Pero nos dice el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, la sangre sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? El sacrificio de Jesús, esta redención eterna, tiene el poder ¿de qué? De limpiar nuestra conciencia. Mi esposa decía algo hace rato, si tú fumas, ¿me explico? Habiendo sido redimido, lavado y todo lo demás, ¿de qué eres consciente? De tu alma y de tu cuerpo. Ahora te pregunto, ¿tu espíritu renovado y recreado en la santidad y justicia en la verdad, tu espíritu fumó? No, tu espíritu no fumó. De esto habla 1 Juan 3:9, que si hemos nacido de nuevo, ya no pecamos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu no está pecando. Lo que está siendo contaminado aún es nuestra alma y nuestra mente. Pero la redención eterna, a través de la palabra, decía mi esposa, va lavando, va limpiando. ¿Qué es lo que se tiene que seguir limpiando? Nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra alma. Y tú y yo lo podemos hacer a través de la palabra. Ocurre algo muy como dice, psicología inversa o algo equivocado. Es que cuando a la gente se le está diciendo, es que
te está yendo mal porque estás pecando, te está yendo mal porque no has orado, porque no estás yendo a la iglesia, porque te portaste mal, porque no estás honrando, porque no estás dando diezmos, porque faltas mucho a la congregación, porque no te conectas. Si la gente está diciendo que la bendición de Dios está condicionada a tu conducta, déjame decirte que te están enseñando o se está enseñando que tu salvación o tu redención es por tus obras. Y eso no es así, no es correcto. Porque lo que aprendimos hoy es que Dios nos acepta, siempre Dios no nos rechaza, nos acepta porque Cristo murió por nosotros. Por la acción de Cristo, por la justicia de Cristo, es que Dios nos sigue aceptando. Por eso Dios nos acepta tal y como somos. Pero algunas personas o algunas creencias están insistiendo y están enfocándose mucho en las acciones de las personas, y entonces la gente es consciente de sus pecados, se olvida, se condena a sí misma porque se está olvidando de que en sus espíritus ya son justos, santos y perfectos, y entonces no tienen cómo combatir esas actitudes. ¿Por qué? Porque hay condenación. Y entonces las iglesias o las religiones lo que hacen es que ponen a las personas un peso, y las personas están queriéndose justificar por sus obras. Y la misma Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. ¿En qué? En la obra de Jesús. ¿Para qué? Para que sea un regalo. Jesús te regaló su redención eterna. Tú no tuviste que hacer nada. No te portaste bien, no eres no hiciste nada para ganarte la redención. Jesús te la regaló. ¿Qué es lo que haces tú ahora? ¿Crees? Abrazas esa verdad, la crees, la pones en tu corazón, sabes ahora cómo eres, indagas más acerca de tu nueva creación, vas más profundo a la palabra, la palabra te está renovando y limpiando, y entonces tú vas hacia adelante, sabiendo que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te voy a decir una cosa, una vez redimido, el que tú sepas que todos tus pecados fueron perdonados, jamás lo vas a tomar como una licencia o un permiso para vivir en pecado. Porque tú sabes lo que dice la palabra, que si alguien se sujeta a algo para obedecerle, se hace esclavo. Y nadie quiere estar esclavo ¿de qué? De una conciencia que te está acusando de que sigues haciendo mal las cosas. En cambio, si somos conscientes de la obra de Jesús, de lo que hizo en nuestro espíritu, sabiendo que en el Antiguo Testamento solo era sombra de bienes venideros, que no podían ser perfectos en aquel entonces a eso, y eso que creían que su sangre se purificaba. Pero ¿qué dice? Cuanto más la sangre de Jesucristo. Si lo de antes sirviera, dejarían de hacerse y ya no tendrían conciencia de pecado, pero sí seguían con conciencia de pecado. Pero la obra de Jesús, el Cordero inocente, el Hijo de Dios, nos ha hecho perfectos, justos y santos delante de Dios. Aleluya. Y esta es la redención eterna. Bueno, también queremos saludar a otras personas que se agregaron ahí en la transmisión, a Araceli Gallardo y a David Solorio, les bendecimos, gracias por conectarse. También a Maribel Guerra, que está también conectada, bendiciones Maribel. Y a Laila, también está conectada por ahí, bendiciones Laila. Y déjenme recordarles a todos los que están conectados cómo eres altamente favorecido, tienes redención eterna, eres justo delante de los ojos de Dios. Amén. Y eres profundamente amado y grandemente bendecido, más que vencedor en Cristo Jesús. Así es que a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias por conectarse. Nos vemos mañana. Vamos a tener transmisión solamente por Facebook para las mujeres a las 11:30 horario del centro. Y el domingo nos vemos en nuestro servicio en línea. Es que no te lo pierdas, ni mañana mujeres, ni el domingo. Bendiciones para todos. Shalom, mis hermanos.